Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 9. El primero. Notas. Descargo de responsabilidad. Juego de Tronos y Campeone no me pertenecen. Solo los estoy usando prestados. El inglés no es mi lengua materna, así que les pido paciencia. Para más información, consulte el final del capítulo. Texto del capítulo. Conversación normal. Pensamientos/monólogo interior. Conversación telepática. Dioses/diosas hablando. Gritando. Canto. Disfrutar. Mansión de Cialor, Bravos, a 5 días del cierre del plazo. ¿Por qué no nos hemos ocupado del chico? ¿Por qué siquiera le estamos prestando atención? Preguntó uno de los encargados de las llaves. Porque ya hemos tenido problemas con el chico, e ignorarlo simplemente no parece rentable, respondió otro. El primer orador le dirigió al segundo una mirada de desprecio. ¿Sabes de lo que hablo, Entrio? Deberíamos haber atajado el problema antes de que el chico se convirtiera en una amenaza para nosotros. Lo cierto es que no lo hicimos, y casi nos sale el tiro por la culata. Pero aún no es demasiado tarde, todavía podemos contactar con la Casa de Blanco y Negro para acabar con todo esto, respondió otro guardián de la llave. ¿Vas a ignorar la advertencia de la Perla Negra y del Señor del Mar, Aenar? Aenar simplemente se burló de la pregunta de Bésaro. No voy a ignorar la advertencia de nuestra querida Perla Negra, pero tampoco estoy dispuesta a ignorar el insulto del muchacho extranjero. Si no nos ocupamos de él ahora, las demás hijas de Valiria percibirán nuestra debilidad. ¿Acaso necesito recordarles la verdadera magnitud de sus crímenes? El muchacho atacó. Nuestro Señor del Mar a plena luz del día. Sí, lo sabemos, Aenar. No nos dejarías olvidarlo. Y aún así no estarías de acuerdo ni harías ningún esfuerzo por neutralizar al chico. ¿Qué te dice eso de ti, Bésaro? No dejo que mis emociones me dominen. Mejor que Delvaro, que está empeñado en arrestar al chico y desestimar las palabras de nuestra Perla Negra. Todos conocemos las consecuencias de ignorar sus palabras. Entonces vamos a ignorar la blasfemia que ha cometido el chico. ¿Por qué no contactamos a unos sicarios para que se encarguen del chico al final de la semana? Además de que los asesinos ya han fracasado antes, por la misma razón por la que no se mata a un caballo indomable, mi señor. El muchacho está embriagado por su poder, pero cuando se enfrente al verdadero poderío de Bravos al final de esta semana, no tendrá más remedio que someterse a nuestra voluntad. ¿Qué dirá esto de nuestra gran ciudad? Hemos convertido la mayor ofensa de Bravos en nuestra mayor arma. El muchacho es un arma de gran poder, tiene que admitirlo, mi señor. Bésaro explicó esto a sus compañeros guardianes de las llaves. Mientras que Entrio se contentó con dejar que él se encargara del asunto, Aenar no estaba dispuesto a dejarlo pasar. ¿Estás bastante seguro de que puedes manejar el asunto a la perfección, Bésaro? ¿Por qué estás tan seguro de que tu campeón puede con el chico cuando toda la ciudad ha fracasado en su intento desde que llegó aquí? Sería un error depositar todas las esperanzas en una sola persona. He localizado al calzar más poderoso a 5 días de nuestra ciudad, junto con la compañía mercenaria Compañeros Valientes. Convencer a Calmoro fue bastante fácil con la promesa de un digno adversario y nuestra promesa de hacer la vista gorda ante sus actividades en algunas de las aldeas dentro de nuestras fronteras, especialmente las cercanas a Ándolos, reveló Bésaro. ¿Por qué no contratamos a la Compañía Dorada?, preguntó Aenar. Como no estaban dispuestos a anular su contrato con Mir, el precio no importaba. Los valientes compañeros compensan su escaso número con sus habilidades. La mayor parte será para aparentar. Nadie en su sano juicio podrá mantener la compostura ante tanta gente. El chico incluso podría intentar llegar a un acuerdo con nosotros si descubre nuestro plan. Si se tratara de una cuestión de habilidad, nuestra primera espada ya se habría encargado del chico. Bésaro le dedicó a Aenar una sonrisa divertida. Nuestro primer espadachín es conocido por su destreza convencional, mientras que los valientes compañeros lo son por sus tácticas poco éticas. Sabes que la guerra es mucho más que simples ataques entre hombres. Deja que el muchacho disfrute de sus pocos días de libertad. Después de esta semana, Bravos comenzará su reinado como la gobernante indiscutible de esos.
Antes de que nadie pudiera comentar el plan de Bésaro, el señor del mar entró en la sala de reuniones. Los 3 guardianes de las llaves fijaron sus ojos en él porque, a decir verdad, todo este lío giraba en torno a él. Si se tratara de cualquier otro, ya se habrían encargado del responsable. Pero en este caso, esa opción no era viable. Señorías, espero que todos estén bien hoy, les saludó Ferrego. Nos va bien considerando la situación en la que nos encontramos, mi señor. Huelga decir que el Banco de Hierro no está nada contento con la situación actual. Ocúpate de la situación o. Ferrego asintió con la cabeza, resignado. Aunque no se atrevería a mostrar sus emociones tan fácilmente, era de las pocas personas a las que podía llamar amigos, aunque fuera de forma superficial. Esa era una de las razones por las que había solicitado su presencia en su mansión. La otra razón era que estos 3 eran de linaje antiguo y, por lo tanto, tenían mucha influencia, incluso entre los demás guardianes de las llaves. Se dirigió a la mesa donde estaba el vino y se sirvió una generosa cantidad. Luego se lo bebió de un trago antes de volver a llenar su copa, y solo entonces sirvió una copa a sus invitados. Los 3 guardianes de las llaves lo miraron con preocupación, decidiendo mentalmente quién de ellos haría la pregunta. Notaron las incongruencias en su aspecto, y aunque muchos ignorarían las señales sutiles, lo conocían desde hacía mucho tiempo. El botón superior de su camisa estaba desabrochado y los puños de su camisa estaban desordenados, lo que indicaba su manía nerviosa de jugar con ellos. Finalmente, Aenar decidió que debía ser él quien rompiera el silencio. ¿Está todo bien, Ferrego? Ferrego se burló de la pregunta. Mi situación se ha convertido en un auténtico desastre. Disculpen mi lenguaje. Esto era preocupante. Nunca le habían oído decir semejantes barbaridades. Demostraba que el reciente suceso le había afectado profundamente. No te preocupes, amigo mío. Jones no estará de rodillas ante ti dentro de 5 días. El mayor ejército, compuesto por unos 7.000 jinetes, se dirige ahora mismo a Braavos, junto con 3.000 jinetes de valientes compañeros. Nadie en su sano juicio se atrevería a enfrentarse a semejante ejército. Estoy seguro de que Jones no perderá las ganas de luchar. Saldrás ileso por haberle dado a Banco de Hierro la oportunidad de ponerle las manos encima a Jon Snow. Ferrego empezó a reírse débilmente de las palabras de Bésaro sin siquiera mirarlo, y su risa fue aumentando de volumen poco a poco. Bésaro se agarraba al estómago al final de su carcajada, y la copa se le resbaló de las manos. No le prestó atención a la copa que se le había caído ni al vino que le había manchado la ropa. Aenar llamó inmediatamente a los sirvientes mientras sacaba su pañuelo para intentar limpiar la camisa de Ferrego. Este simplemente le hizo un gesto con las manos mientras esperaba a que los sirvientes limpiaran el desastre. Los sirvientes, al igual que sus 3 amigos, lo miraban con preocupación cuando él no pudo contener la risa. Era la risa de un hombre derrotado que esperaba su destino. Logró controlar su risa cuando los sirvientes terminaron de limpiar el desorden. Los despidió rápidamente para mantener la conversación en privado. Nuestra perla negra también nos ha dado una noticia terrible, una petición realmente extraña. Ayer invitó a Jon Snow a su mansión para intentar convencerlo de que desistiera. Le habló del poderío de nuestra ciudad y le suplicó que le convendría más estrechar nuestra mano en señal de amistad que romperla. Por desgracia, el plan fracasó, y ahora Jon Snow está empeñado en conquistar nuestra ciudad. Los guardianes de las llaves comenzaron a gritar en señal de protesta. Aún no he terminado, señores. La perla negra me ha pedido que te diga, Bésaro, que convenzas a Calmoro de expandir su calzar tanto como pueda antes de que llegue hasta nosotros. También te ha pedido que contrates a la compañía de los gatos, ya que los valientes compañeros no tienen el número suficiente, y que evites a la compañía de las rosas. Acepta todas las exigencias de Calmoro y ofrece 1.000.000 de monedas de oro a cada compañía de mercenarios, sin importar cuál logre doblegar al muchacho. Pero solo recibirán su recompensa cuando el muchacho esté de rodillas o muerto. Necesitamos un ejército de 10.000 para derrotar a ese mocoso. Exclamó Aenar. Unos 15.000, amigo mío. Si Calmoro acepta nuestro plan, se encontrará con 2 calzas en su camino hacia aquí, y al absorberlos aumentará su número a 10.000.
Pero me estoy desviando del tema, señores. Necesitamos un ejército de 15.000 hombres para dar un espectáculo al Banco de Hierro y demostrar que luchar contra Jon Snow es inútil. No importa lo que le lancemos, al final saldrá victorioso. La cuestión no es qué podemos hacer contra el muchacho, sino cuán grandioso será el espectáculo. A Ironbank no le gustará esto. Ya estamos forzando los límites al invitar a los jinetes y valientes compañeros. Ninguna de las compañías que mencionó goza de buena reputación. Los jinetes ya exigen demasiado. Si aceptáramos todas las condiciones presentadas por Calmoro, muchos de nuestros proyectos se verían comprometidos. Muchos de nuestros comerciantes enfrentarán dificultades en sus negocios si les otorgamos a los jinetes más libertad de la que ya poseen. Sus condiciones no son más que exigencias de rienda suelta dentro de nuestras fronteras. Incluso la cantidad que propone pagar a los mercenarios es excesiva para una sola misión. Estamos hablando de al menos 5 millones de monedas de oro, sin mencionar el daño a nuestra reputación entre nuestros inversores al relacionarnos con estas compañías mercenarias. Sería diferente si las hubiéramos contratado para servicios discretos, pero esta situación es demasiado evidente, exclamó Bessaro. Intentó mantener la calma, pero la situación ya se estaba descontrolando. Si otras ciudades libres se enteraban de sus tratos, Braavos tendría dificultades para mantener muchas de sus iniciativas. Pero eso solo si lograban convencer a otros guardianes de este plan descabellado. Al final de la semana, no importará. Bellegre me ha asegurado que el acuerdo con los señores de los caballos no tendrá importancia, ya que serán diezmados, y no perderemos nada sustancial, puesto que nadie recibirá el premio. En cualquier caso, ha propuesto invertir 2,5 millones de monedas de oro en esta empresa. También me aseguró que otros guardianes de llaves pronto aceptarían este plan al conocer las intenciones de Jon Snow. Tiene que ser algo grande. Tiene que ser grandioso. Si queremos salvar a Braavos de la destrucción, entonces tenemos que dejarlo bien claro, respondió Ferrego mientras tomaba asiento. Había terminado su segunda copa. Quería rellenarla, pero Entrio colocó la jarra de vino lejos de su alcance. Ferrego le lanzó una mirada fulminante a su amigo, pero Entrio no se inmutó. Si tiene que ser algo grandioso, ¿por qué no contratar a la compañía rosa? Tienen la cantidad necesaria, y será más barato contratar una sola compañía que 3. Cuentan con 20.000 hombres. ¿Solo ellos pueden cubrir la necesidad de las otras 3 compañías?, preguntó Ainar. Mejor aún, ¿por qué no contactar con la Casa de Blanco y Negro? Consideran esta ciudad su hogar. Seguramente estarían dispuestos a negociar. Ahora que tenemos un nombre, podrían zanjar el asunto fácilmente. ¿Un cuchillo en la oscuridad podría ser la solución?, preguntó Entrio, el más precavido de los 4 presentes. La mayoría de sus negocios eran desconocidos para el mundo, pero no por ello menos vitales para el progreso de Braavos. Estaba acostumbrado a ocultar su verdadera naturaleza, pero nadie en la sala era tan ingenuo como para no pensar que era el más despiadado de todos. Creo que ya sabes la respuesta a tu pregunta, Entrio. ¿Acaso no enviaste al pobre Arrión a contactarlos a pesar de la advertencia de Perla Negra? Aunque no eres el único, ellos también rechazaron la propuesta de Banco de Hierro. Creo que su respuesta fue la misma que le dieron a Arrión, respondió Bessaro. Uno se entromete en asuntos de dioses. No tienen intención de usar el nombre de Jon Snow, cueste lo que cueste. En cuanto a la compañía rosa, son descendientes del norte y rechazarán rotundamente cualquier contrato contra sus congéneres, y mucho menos contra el hijo del guardián que destronó a los Tragarlen. En el peor de los casos, podrían aliarse con nosotros y sabotear a otras compañías, respondió Ainar. Ainar responde con sinceridad. La compañía rechazará el contrato si descubre a quién va dirigido, predijo Bellegre. El asunto escapa a nuestro control y el resultado es inevitable. Lo único que podemos hacer es asegurarnos de que Braavos salga relativamente indemne y que nuestras emisoras no se vean afectadas. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos reuniendo una enorme cantidad de tropas para la matanza, gritó Bessaro. Un sacrificio para un dios. Peor aún, amigo mío. Un asesino de dioses, dijo Ferrego. Más allá del muro, poniente. El hombre no sobrevivió al proceso, pero no le sorprendió.
Los hombres eran frágiles, sumisos a las condiciones naturales y perecederos. Sus únicas cualidades admirables eran su resistencia y su ingenio. Llegaron a una tierra desconocida y la convirtieron en su hogar, llevando a la extinción a los habitantes locales. Donde todo lo demás falló, ellos sobrevivieron. Pero eso también estaba fallando. Había pensado que sería mucho más fácil, pero hasta ahora el éxito se le había resistido. Con un último suspiro, el hombre se quedó inmóvil y se contuvo de aplastarse el cráneo. El procedimiento no estaba pensado para hombres adultos, pero las órdenes de la reina eran absolutas. Los gemidos llamaron su atención, y recordó que tenían un ejemplar abundante. Tal vez un ejemplar más joven serviría. Fue paciente. Los hombres libres observaron horrorizados cómo el demonio de las antiguas leyendas ordenaba a sus compañeros que trajeran a un adolescente esta vez. Mace Rider les había advertido y les había pedido que se unieran a su tribu y buscaran refugio más allá del muro, pero se habían negado. No querían abandonar su vida sencilla. El demonio apuñaló al adolescente en el vientre antes de clavarle los dedos en la sien. Repitió este proceso con decenas de miembros de la tribu cuyos cadáveres yacen cerca. Todos los cazadores capaces fueron masacrados, y solo quedaron los ancianos y los débiles. El demonio emitió un sonido que les rechinó los oídos, y observaron con horrorosa fascinación cómo el adolescente soltaba un breve jadeo antes de quedarse en silencio. No sabían qué querían esos demonios con ellos, ni podían comprender sus agudos gritos. Pero eso no importaba. Todos sabían que no sobrevivirían a otro día de luz solar. La mansión de Perla Negra, faltan 3 días para la fecha límite. Jon acaba de retirarse a su habitación, proporcionada por Bellegre, tras ver la obra de teatro organizada especialmente para él. La historia se inspiraba en las constantes guerras y la esclavitud rampante de esos. Narraba la historia de un niño llamado Xolos, cuya aldea fue atacada por los Dothraki. Sus padres fueron asesinados por la horda saqueadora, su hermana fue secuestrada para ser esclavizada, y Xolos fue abandonado a su suerte en el centro de la ciudad en llamas. El niño resucitó y siguió el rastro de los traficantes de esclavos que habían comprado a su hermana. Se convirtió en luchador en Meereen para recuperarla y escapar a Braavos, donde se convirtió en el primer espadachín de Braavos, y su hermana se casó con un rico mercader. La obra que vio ayer era igual que la anterior. Esclavos fugados que encontraban refugio en Braavos. Sospechaba que era una forma de presentar a Braavos de manera positiva. Sus compañeras constantes eran 2 damas de compañía de Bellegre. Afirmaban ser antiguas esclavas sexuales que habían llegado a Braavos. Intentaba ser respetuoso con ellas, pero se le hacía cada vez más difícil con sus constantes coqueteos y la falta de espacio personal. No sabía qué hacer en esas situaciones ni a dónde mirar. Vestían ropas que dejaban poco espacio a la imaginación. Siempre sentía una extraña sensación en el estómago al encontrarse con ellas, y sus instintos masculinos se despertaban en momentos inoportunos. Se preguntaba si sería lo que decían las mujeres del burdel de Invernalia. Siempre lo invitaban e incluso le prometían la mejor noche y el calor de su vida. No era ingenuo y sabía lo que ocurría tras las puertas cerradas del burdel. Simplemente, nunca había comprendido su significado. Pero últimamente, eso había cambiado. Desde su beso con Pine y su encuentro con Bellegre, se había vuelto cada vez más consciente del atractivo de la figura femenina. Había intentado negar esa parte de sí mismo, ocultándola bajo una fachada de caballerosidad, pero le resultaba difícil. Ni siquiera lo dejaban solo cuando quería bañarse, por si necesitaba su ayuda. Por mucho que lo deseara, no podía enfadarse con ellas. Siempre había respetado a las damas, sin importar su origen. En cualquier caso, nunca pensó en continuar su familia. Siendo bastardo, jamás deseó que nadie más viviera como tal, y tras la revelación de su linaje, no tuvo ni un instante para pensar en ese tema en particular. Aún así, era correcto que se atreviera a considerar la oferta de probar esos servicios, por así decirlo. La tentación era grande, pero quería ser caballero y no creía que los caballeros debieran frecuentar burdeles. Pine se había burlado de él por seguir las normas convencionales de la vida, normas que no tenían cabida en el mundo real. Escena retrospectiva. Me gustaría verte llevar a cabo tu visión ideal de la caballería.
Será una buena broma, si no otra cosa, comentó Pine al hablar de lo que quería hacer con sus poderes. No es broma. Recorreré los 7 reinos, luchando contra bandidos y salvando doncellas, igual que Duncan el Alto. Lo dijo con un puchero. Esos son meros relatos, adornados para ocultar los actos más abominables cometidos por los caballeros. Pronto descubrirás que bajo la armadura de un caballero hay un hombre. Un hombre es tan imperfecto como quien está a su lado. Algunos hombres tienden a ocultar mejor sus defectos, pero al fin y al cabo, no dejan de ser hombres. Tus reglas de combate pueden funcionar en un mundo ideal, pero nuestro mundo dista mucho de serlo. Aunque lo que dices sea cierto, vivir una vida sin reglas no me convierte en alguien mejor que un salvaje. Nunca dije que tuvieras que vivir sin reglas, John. Solo dije que las reglas de la sociedad te resultarían asfixiantes, dijo Pine, mientras acariciaba el fuego distraídamente. Estás dando vueltas en círculos, Pine. ¿Cómo puedo vivir si rechazo las reglas de la sociedad? Pine parecía estar sopesando sus ideas. Tarde o temprano, romperás las normas de tu mundo. No es cuestión de si lo harás, sino de cuándo. A los ojos de la sociedad, eres un canalla. Privilegiado, pero canalla al fin y al cabo. Tus derechos son los que tu señor padre te concede. Ya te estás rebelando contra él. Tarde o temprano, rechazarás su autoridad y sus normas, explicó Pine. Entonces, ¿qué debo hacer? Crea tus propias reglas. A fin del flashback, no entendió lo que ella quería decir entonces, y aún no lo entiende. Sentía la necesidad de salir de la mansión para despejar su mente. Cuando declaró que conquistaría Bravos, pensó que sería algo sencillo. Les daría tiempo a los Bravos para prepararse y presentarse a derrotar a su campeón, o cualquier otro preparativo que hubieran hecho. Por las palabras del Señor del Mar, era evidente que Bravos no se rendiría fácilmente. Pero ahí estaba él, sutilmente manipulado para que no destruyera a Bravos, algo que no tenía intención de hacer. Solo necesitaba que Bravos se sometiera para poder usar sus recursos y proteger a sus hermanos. Si hubiera sabido que se vería envuelto en semejante lío, habría abandonado la ciudad y vagado hasta encontrar un guía. Era molesto, y no había nada que pudiera hacer al respecto. Realmente necesitaba pensar antes de actuar. En un aspecto positivo, Bellegre se aseguró de pasar tiempo con él. Se aseguró de aconsejarle sobre su aversión a matar. Le hizo comprender que no estaba mal que matara a los hombres del hierro, pues no cabía duda sobre el destino de la gente común si hubiera dudado. A través de varias conversaciones, fue superando su reticencia a matar. Sabía que iba a matar antes de lo que hubiera querido, pero eso no significaba que fuera a sentirse culpable. Bellegre le había hecho ver que hay personas que están mejor muertas. Era cruel, pero así era su mundo. Un caballero que no puede matar será un pésimo protector, afirmó. Miró por la ventana de su habitación y decidió subirse al árbol que le daba sombra. Se preguntó qué clase de árbol sería y si daría fruto, pero lo dejó de lado mientras ideaba una forma de salir del recinto. Para ser una mansión de cortesanas, tenía una cantidad sorprendente de guardias, a la par de la mansión del Señor del Mar. Tuvo que recordarse a sí mismo que quería salir del recinto sigilosamente y no activar la alarma. Estaba seguro de que, si quisiera, podría salir de la mansión sin problemas. El problema eran los secuaces o guardias, que Bellegre insistiría en que lo acompañaran. Había insistido en que no lo molestaran antes de la cena, para que sus cuidadores no notaran su ausencia de inmediato. Así tendría tiempo para vagar sin interrupciones. Mientras caminaba hacia las calles, se maldijo por no haber traído una capa. Era quizás la persona más conocida de Bravos, y la guardia de la ciudad pronto lo seguiría de cerca. Habían intentado asaltar la mansión para arrestarlo, pero Bellegre lo había impedido. Las criadas le habían contado que la Perla Negra estaba furiosa por el descarado intento de entrar en su mansión, algo que estaba muy mal visto. Incluso los guardianes de las llaves debían avisarles con antelación de cualquier visita. Más tarde, ella le informó que había logrado impedir que los guardianes de las llaves repitieran la acción y le imploró que permaneciera dentro de los límites de su mansión durante el resto de su estancia.
Él sintió la tentación de negarse, pero se recordó a sí mismo que aquella señora le estaba proporcionando comida y refugio, y que lo mínimo que podía hacer era acatar su petición, al menos en apariencia. Además, no quería decepcionarla. También había abandonado la mansión la noche anterior. No era de los que se quedan mucho tiempo en un mismo lugar. Le gustaba su libertad. Decidió hacerlo discretamente para no decepcionar a la señora. Le gustaba pasear por las calles de Bravos al atardecer, lejos del calor sofocante del sol. En Invernalia, la mayoría de la gente no solía salir por la noche. Pero aquí, en Bravos, la ciudad parecía cobrar vida al anochecer. Procuró esconder su espada de madera para no atraer a nadie. Empezó a vagar por el mercado sin rumbo fijo. Comenzó a pensar en lo que tenía que hacer y cómo lo haría. Había muchas cosas que no había tenido tiempo de meditar, como la muerte de parientes por parte de su padre. Su tío y su tía estaban vivos y se encontraban en algún lugar de esos. Quería contactarlos. Querrían verlo. Compartían lazos de sangre, y Jon no iba a dejar de verlos. Eso le hizo pensar en su madre y en dónde estaba enterrada. Siempre había querido conocerla, sin saber que ya estaba enterrada en Invernalia. Volvería para verla. Sin darse cuenta, se encontró cerca de un callejón desierto. Tras un instante, se puso tenso al percibir que algo había cambiado en el ambiente. De repente, el viento se agitó y una fuerte ráfaga lo lanzó por los aires. Se recuperó en el aire y aterrizó de pie, con una espada en la mano. El viento no había amainado, sino que había arreciado. Parecía una tormenta. De repente, una silueta gigantesca llenó el paisaje. Jon alzó la vista y vio un toro enorme que lo miraba fijamente con ojos rojos. Era enorme, más grande que cualquier cosa que Jon hubiera visto jamás. Su piel era de un rojo óxido y tenía cuernos que parecían perforar el cielo. El toro lanzó un bramido ensordecedor, obligando a Jon a taparse los oídos. El viento arreció aún más, y Jon tuvo que saltar para apartarse, cuando una casa casi se le cayó encima. Buscó al toro gigante con la mirada, pero no lo encontró por ningún lado. El viento amainó lentamente y Jon se quedó solo en medio de la devastación. La calle estaba arrasada hasta donde alcanzaba la vista, y Jon podía divisar la isla de los dioses a lo lejos. Buscó al toro en los alrededores, pero no lo halló, ni tampoco encontró ninguna evidencia que indicara que un animal tan grande fuera el responsable. Decidió marcharse antes de que alguien lo descubriera y lo culpara de la devastación. Además, tenía que hablar con Bellejere sobre el toro gigante. Sin que él lo supiera, ya había llamado la atención de alguien que seguía con sus asuntos. Pronto la noticia llegará al Banco de Hierro, que reconsiderará su postura sobre Jon Snow. Liz, la noche anterior al desafío. El príncipe Oberyn Martell era un hombre libre. De hecho, se consideraba el más libre de todos. Ser el segundo hijo lo había liberado de cualquier expectativa. Iba donde quería, luchaba contra quien quería y, sobre todo, se acostaba con quien quería. Claro que su madre, y más tarde su hermano, intentaron frenar su apetito, alegando su posición como príncipe de Dorne. Sabía que todo era una estratagema para usarlo como herramienta política. Por eso su hermana se había casado con la familia real, todo por conveniencia política. Bueno, se había prometido a sí mismo que no sería su peón y que viviría la vida al máximo. Aunque reflexiona que todos tienen remordimientos, y él también los tiene, el mayor de todos era su incapacidad para salvar a su hermana, y, sobre todo, su incapacidad para vengarse del responsable. Ese pensamiento empañó la sonrisa de su rostro. ¿Acaso era realmente un hombre libre si no podía actuar según sus impulsos? Su hermano le había rogado que actuara con cautela, pues no era el momento adecuado y no soportaba la idea de perder a otro hermano. Le había prometido permanecer a su lado por el momento, pero también le advirtió que, si se presentaba la oportunidad, la aprovecharía sin importar el peligro. Su hermano cedió, y mientras tanto, Oberyn canalizó su energía para alimentar su estilo de vida hedonista. Se comportaba como alguien que no temía las consecuencias de sus actos, como un caballo salvaje. En parte, lo hizo para distanciar a su familia de sus acciones. Quería asegurarse de que estuvieran a salvo de las repercusiones. Su hermano contribuyó a ello al imponerle arresto domiciliario tras cada infracción.
Pero eso no importaba. Él solo vivía para follar, pelear y vengarse. Esto último era importante. Pero estaba dispuesto a esperar la oportunidad. Al fin y al cabo, el mejor cazador era el que esperaba que su presa bajara la guardia. La dinastía Baratheon era nueva y, por lo tanto, tenía un control muy limitado sobre los asuntos y juramentos de las grandes casas. El rey reinante, Roberto Baratheon, era quizás una de las pocas personas con las que Oberyn podía disfrutar de su compañía, si las cosas hubieran sido diferentes. Pero el control del rey sobre el trono era, en el mejor de los casos, precario. La rebelión de Greyjoy lo demostró. Quería atacar en el momento en que la atención del reino se centrara en los hombres del hierro. Con la mirada de 5 reinos puesta en las Islas del Hierro, podrían haberlos atacado fácilmente por la espalda. Era la oportunidad perfecta. Quería atacar, pero su hermano se negó a convocar tropas. Argumentó que, mientras toda la atención de Poniente estuviera centrada en los hijos del hierro, atacar en ese momento también les granjearía la ira de los 5 reinos cuando la rebelión fuera aplastada, y no cabía duda de que lo sería. No les dejaría en buen lugar. Se había burlado de su hermano por ser tan precavido. El ejército de Poniente no encontraría camino a través de las arenas de Dorne. Sus vasallos se encargarían de ello. Elia era muy querida en Dorne, y sus vasallos no rehuirían la batalla. Su hermano había revelado entonces su plan, y Oberyn no estaba seguro de que llegaría a sentir tanto repulsión hacia él. A pesar de todo lo que habían sufrido, a pesar de que su hermana, sobrina y sobrino habían sido asesinados, su hermano seguía obsesionado con el trono de hierro. Después de eso, su relación se volvió tensa, aunque no lo suficiente como para que nadie lo notara, pero las palabras de su hermano empezaron a perder significado para él. Su hermano estaba bastante seguro de que el rey hedonista debilitaría el reino lo suficiente como para que pudieran oponerse a él en el futuro. Mientras tanto, debían reunir a los leales para la restauración de los Targaryen. Pero entonces se alzó el bastardo del norte, el hijo del hermano adoptivo de Baratheon y el hombre que cabalgaba a su lado. El muchacho se había hecho famoso de la noche a la mañana. Había hecho algo inimaginable: matar a 1000 hombres del hierro en una sola noche. El muchacho había alterado el equilibrio de poder desde la caída de los dragones. Un asesino de soldados. Y pensar que el chico lo había hecho antes de cumplir los 10 años. Nadie dudaba de que el chico desempeñaría un papel decisivo en el futuro. Su hermano había intentado atajar el problema de raíz, por así decirlo. Había intentado asesinarlo. Un mercader extranjero, no necesariamente de Dorne, en Ciudad Invernal vendiendo productos exóticos no era una imagen extraña. Se había convertido en algo bastante común tras el ataque. Muchos señores habían enviado espías disfrazados de plebeyos para vigilar al chico. No era difícil para un comerciante de alimentos envenenarlo. Por desgracia, el plan fracasó. Su contacto insistía en que le habían dado al niño varias pociones disfrazadas de comida con resultados sorprendentes. Lo máximo que habían conseguido era provocarle un leve dolor de estómago. Por supuesto, se habían deshecho de los asesinos con su propia poción para ocultar su plan fallido. Su plan había dejado muy claro que Jon Snow iba a ser una pieza clave en el juego en un futuro próximo. Quería conocer al muchacho. Al fin y al cabo, había nacido en Dorne. Quizás la sangre de Daenerys fuera la responsable de su destreza marcial. Daenerys se había mantenido bastante discreto respecto al joven. Iba a ofrecerle ser su escudero. El muchacho tenía poder, y si lograba influir en él, tendría un poderoso aliado contra los Lannister. Pero su hermano también le había prohibido hacer eso. En cambio, le habían encomendado la tarea de hablar con Daenerys y averiguar la verdad sobre la paternidad del niño para usarla a su favor en el futuro. Se resistía a obedecer la orden, pero su hermano lo había amenazado con cortarle el suministro de dinero. Aunque tenía sus propios recursos, sería un engorro. Por otro lado, le daba la oportunidad de mantenerse alejado de su hermano. Rezó a la madre Rione pidiendo algo de emoción y algunos bandidos para saciar su sed. La diosa le había respondido favorablemente. En lugar de bandidos, había encontrado a algunos soldados Lannister merodeando por Starfall. Estaban allí por el mismo motivo que él. Todo Poniente buscaba la verdad sobre la ascendencia del muchacho. Le brindó la oportunidad perfecta para dar caza a algunos Lannister.
Por supuesto, su hermano no estuvo de acuerdo con su plan y lo hizo encarcelar para apaciguar el orgullo herido del león. En ese momento, Oberyn sintió la necesidad de abandonar Dorne. Su destino era el norte, hogar del enigmático Jon Snow. Pero sabía que su hermano adivinaría su destino y trataría de detenerlo. Para evitarlo, planeó su viaje de forma indirecta. Ya había enviado a Ellaria a Norgos junto con sus hijos, haciéndoles creer que sus hijas pasarían un tiempo con su tía. Iba a reunirse con ellos allí. Fue fácil burlar a los guardias y conseguir que lo llevaran desde una tienda con destino a esos. Había desembarcado en Tyroch y se dirigió a Lys para enturbiar aún más su rastro. Además, Lys era famosa por su desenfreno. Era su paraíso. Allí no había límites. Los habitantes de Lys habían perfeccionado el arte del placer. El único inconveniente era que Ellaria no estaba allí para disfrutarlo con él. Era una lástima, pero se lo compensaría. En ese momento se encontraba en la azotea de la casa de veraneo donde se hospedaba, disfrutando de la fresca brisa marina. Iba a embarcar a la mañana siguiente rumbo a Volantis. Miraba hacia los muelles cuando vio a alguien sentado en la azotea de enfrente, contemplando la luna llena. Su experiencia le decía que era una mujer, menuda pero musculosa. La mujer giró la cabeza para mirarlo, y él alzó la mano en señal de saludo. La mujer levantó un objeto de forma extraña en la mano antes de llevárselo a la boca. El objeto tenía la forma de dos bolas apiladas, con un hueco para colocar la mano. La mujer dio un trago, y él se dio cuenta de que era una botella. «¿Eso que bebe es vino, señora?», gritó. La mujer resopló. «Nada tan flojo, muchacho. Demasiado dulce para mí. Estoy bebiendo sake». Desestimó el extraño nombre con el que la dama lo bautizó. Su acento sonaba dorniense. No sabía qué era el sake, pero siempre estaba dispuesto a probar cosas nuevas. «¿Le apetece compartir una copa, mi señora?». La mujer se encogió de hombros y se puso de pie. Tomó una vara de donde estaba sentada y saltó. Saltó desde el otro lado del tejado de otro edificio hasta el edificio donde él estaba parado. Fue una escena impresionante, y él se quedó sin palabras por un buen rato. «¿Cómo hiciste eso?», preguntó. Debía de ser una gimnasta de circo, pero él jamás había visto semejante proeza. Vio su rostro y era evidente que no era de allí. Sus ojos eran rasgados y su nariz un poco más chata que la de la gente de la zona. Sus ojos eran de un ámbar intenso, casi dorado. Llevaba el pelo recogido en un moño con ramitas que sobresalían. Era de complexión musculosa. Vestía mallas negras y una túnica corta que le cruzaba el torso. Un brazo estaba al descubierto, claramente musculoso, mientras que el otro estaba cubierto por una manga que se abría y ensanchaba en el extremo. Era un atuendo bastante extraño. Mujer extraña, atuendo extraño y bebida extraña. Había visto esas mismas características en los mercaderes, que afirmaban provenir de GT. «Soy un héroe, muchacho. No es nada comparado con lo que soy capaz de hacer. ¿Querías sake? Ten cuidado. Es un gusto adquirido, y por el amor de Dios, no dejes caer la calabaza». La mujer le ofreció la botella. Oberyn aceptó agradecido la extraña botella que le ofrecían, sujetándola con cuidado. Sacó el corcho para dar un trago e inmediatamente tosió. Sin duda era fuerte. «Esto tiene un sabor muy fuerte». «¿Cómo lo llamaste?». «Taki». «¿Es sake, muchacho?». «Hecho de arroz, es difícil de conseguir por aquí, así que ten cuidado de no dejar caer mi calabaza». Oberyn asintió antes de dar otro sorbo con más cuidado. En el segundo intento, tenía mucho más sabor, especiado con un toque dulce. Agitó la botella para asegurarse de que quedara suficiente para otro trago. Al ver esto, la mujer soltó una risita. «Tómate tu tiempo, muchacho. Hay suficiente en la calabaza para noquear a un dragón». Fue algo extraño de decir. Pero entonces se dio cuenta de que no se había presentado. «Disculpe, señora, pues olvidé presentarme. Me llamo Oberyn Martell, príncipe de Dorne, y estoy a su servicio». Hizo una reverencia e intentó tomarle las manos para besarlas. Intentó, porque le costaba moverlas. Era bastante fuerte, pues se había entrenado toda su vida, pero aquella mujer le hacía sentir como si intentara doblar una roca. Se hizo evidente que aquella dama era bastante peculiar.
Un extraño brillo cruzó por sus ojos y desapareció antes de que él pudiera identificarlo. ¿Vienes de dónde? ¿Eso está en el reino del ocaso?, preguntó la mujer con entusiasmo. Fue como si se hubiera lanzado una moneda al aire, y donde antes parecía indiferente, ahora se había emocionado mucho. Sí, vengo de los 7 reinos. ¿Podría decirme el nombre de mi señora? La mujer asintió con entusiasmo. Me llamo Seiten Taisei. Soy de las montañas azules. Fue un placer conocerte. Ahora bien, ¿podrías contarme qué está pasando actualmente en el reino del ocaso, especialmente en el norte?, preguntó ella. Él se quedó bastante perplejo cuando ella preguntó por el norte. Era la parte más aburrida de Poniente. Allí no pasaba nada, salvo en el extremo norte, el muro. No, eso no era cierto. Se había convertido en la parte más interesante de los 7 reinos en los últimos años. ¿Acaso no era esa la razón por la que había decidido escapar de su arresto domiciliario? ¿Quieres saber sobre el chico, Jon Snow?, comentó. La mujer asintió con entusiasmo. ¿Por qué te interesa su espada mística? ¿Acaso el emperador de Jade te pidió que lo investigaras y lo invitaras al GT?, preguntó con curiosidad. La mujer simplemente rió. Nada tan inofensivo, muchacho. Llevo mucho tiempo esperando a ese chico. Ese chico tiene un papel mucho más importante que el de hacer el ridículo en la corte de los chicos. ¿Y qué papel es ese, mi señora?, preguntó con curiosidad. Él será el salvador y el destructor. Él es el rey y el asesino de dioses. Pero, sobre todo, él es el fin de mi viaje. Oberyn estaba aturdido. ¿De qué hablaba esa mujer? Claro, el muchacho era un guerrero poderoso, y era imposible predecir cuándo alcanzaría su máximo potencial. Pero seguía siendo un bastardo, y nadie se declararía a favor de un bastardo. La rebelión de los Blackfyre aún estaba muy presente en la mente de muchos. Y eso sin mencionar que Eddard Stark permitiría que el muchacho se rebelara contra su amigo. Aquello era completamente ridículo. Pero era menos ridículo que la parte posterior, salir de los dioses. Aquello era completamente absurdo y herético para la mentalidad religiosa. Esta mujer no estaba en sus cabales para decir semejantes disparates. Creo que se equivoca, mi señora. El muchacho es un bastardo, y aunque no tengo ningún problema con ello, nadie en su sano juicio coronaría a un bastardo. La historia de Poniente los ha vuelto recelosos de los bastardos, y si bien puedo estar de acuerdo en que el muchacho es lo suficientemente poderoso con su espada mística como para ser un salvador o un destructor, matar dioses es un tanto descabellado, ¿no le parece? La mujer lo miró con una expresión divertida, como si supiera algo que él ignoraba. La mirada en sus ojos le recordó a su madre cuando él proclamaba algo que ella sabía que estaba mal. ¿Cómo crees que obtuvo su espada mística? Tú solo ves lo que quieres ver, muchacho. Pero no es eso lo que quieres discutir. Veo en tus ojos que estás convencido de que estoy loca. Sé cosas que nadie sabe y que nadie creería, y tú sabes algo que yo quiero saber. ¿Qué te parece si intercambiamos información?, propuso ella. Oberyn estaba seguro de que la mujer estaba loca, pero aún así decidió entretenerla. No tenía nada más que hacer y nunca rehuía lo nuevo. Además, la mujer era exótica y él estaba dispuesto a experimentar cosas exóticas. Si jugaba bien sus cartas, tal vez podría invitarla a su cama. Muy bien, señora. Pero antes, debo preguntarle por qué necesita la ayuda del muchacho. Si es usted una esclava aquí, estoy seguro de que podría llegar a un acuerdo con su amo. ¿No veo nada que la identifique como esclava?, preguntó. No soy una esclava, no en el sentido convencional. Se podría decir que estoy atrapada. Mejor no hablemos de eso. Al menos, el chico puede suponer un reto para mí. La mujer dijo que sujetaba su bastón con fuerza. Oberyn sonrió con sorna. La mujer empezaba a resultar bastante intrigante. Creo que hay más gente que puede suponer un reto para ti. Yo misma soy una luchadora consumada. La mujer soltó una carcajada. A Oberyn le halagó el ego que la mujer se burlara de su destreza marcial. Al ver su expresión, ella agitó rápidamente las manos. No me río de ti, muchacho. No eres el primero en desafiarme, ni serás el último. Todo acaba igual. Contigo en el suelo. ¿Por qué sigues llamándome así?
Preguntó Oberyn. ¿Qué? Esa palabra, muchacho. ¿Qué significa? Seiten sonrió. Es un apodo para chicos, explicó. Le aseguro, señora, que no soy un muchacho. De hecho, tengo hijas que quizás tengan una edad más cercana a la suya. Y le aseguro, mi señor, que yo era vieja antes de que sus antepasados siquiera planearan construir su primera ciudad, dijo con una sonrisa burlona. No puede esperar que me crea semejante cosa, señora. Nadie puede vivir tanto tiempo. Sí, estuve aquí cuando la doncella de luz fue fecundada por el león de la noche y dio a luz al primer emperador. Luché durante la traición de sangre. Luché con el último héroe. Estuve allí cuando cayó el invierno y cuando se construyó el muro. He visto el ascenso de los valirios y su destrucción. He recorrido estas tierras durante miles de años, y por eso necesito a Jon Snow. Él es la siguiente pieza de mi misión. He vivido en este mundo demasiado tiempo. Oberyn quedó atónito ante tal afirmación. Cualquier persona normal habría desestimado tales aseveraciones, pero él había visto hechiceros de las sombras de Azari, sacerdotes de R'hllor, extrañas criaturas de Sotorros y mucho más. ¿Quién eres?, preguntó de nuevo. La mujer se enderezó y, de repente, su presencia se volvió bastante pesada. Soy Seiten Taisei, de las Montañas Azules, la rebelde, comandante del primer ejército de hombres, defensora del último bastión de los hombres y la sabia de una era olvidada, proclamó la mujer, Seiten Taisei, haciendo girar su vara, que sospechosamente se alargó. Golpeó la base de la vara contra el suelo, agrietándola un poco. Sonrió con una amplia sonrisa, y él vio unos incisivos más grandes de lo normal. Oberyn se frotó los ojos al ver algo moverse detrás de ella. Parecía una cola. Al observarla más de cerca, comprobó que, en efecto, era una cola. Había oído relatos del lejano oriente, donde la gente usaba sombreros con cola de mono en honor a una mujer olvidada por la historia. Esos mismos relatos hablaban de una mujer con cola de mono que luchó junto al último héroe. Se trataba de la misma entidad, porque, de ser cierto, acababa de descubrir una leyenda. Oberyn se quedó sin palabras por un instante. Jamás imaginó que tendría un encuentro así. ¿Se parecía a Jon Snow? Su sorpresa se transformó en emoción. Quizás por la gran cantidad de alcohol que había bebido, siempre había deseado batirse en duelo con Jon Snow desde que había oído hablar de él. Si esta mujer se parecía a Snow, podría poner a prueba su temple contra ella. ¿Qué tal un combate? Te proclamas maestro y yo soy conocida por mis golpes letales. Me llaman víbora por mi rapidez. Me gustaría poner a prueba mi temple contra ti, si no te importa. A cambio, responderé a todas tus preguntas con todo detalle, y para aquellas que no pueda responder, te ayudaré a encontrar las respuestas. ¿Qué dices? ¿Quieres seguirle el juego a un necio?, desafió Oberyn. La mujer lo miró divertida, como si lo estuviera evaluando. Tras un instante, asintió con la cabeza. Podríamos hacerlo. Eres el primer noble del reino del ocaso con el que me encuentro, y pareces tener muchos conocimientos. ¿Quieres hacerlo ahora o esperar hasta mañana? No soy una persona muy paciente, y ya he reservado un barco para mañana. Si mi señora está de acuerdo, quiero hacerlo ahora mismo. Taisei asintió y le indicó que trajera su arma. Oberyn le pidió a un sirviente que le trajera su lanza de su habitación mientras buscaban un buen lugar para practicar. El sirviente regresó poco después con la lanza. Era una obra de arte. La punta tenía intrincados diseños. Además de ser hermosa, era robusta. El filo era tan afilado que un simple roce bastaba para cortar. Oberyn le quitó la lanza al muchacho y la hizo girar. Pocos se acercaron a presenciar el espectáculo. Taisei lo miró con ojos divertidos y clavó su asta en el suelo. Te daré un golpe gratis, muchacho. Haz que valga la pena. Dijo esto mientras permanecía inmóvil. Oberyn también adoptó una postura. ¿Estás seguro de que quieres pelear conmigo a puño limpio?, preguntó con una sonrisa arrogante. Hazme dibujar a Nioh y voy y te concederé un deseo. Oberyn sonrió desafiante y se abalanzó sobre ella. Le lanzó una estocada, pero la mujer, haciendo gala de su flexibilidad, la desvió hacia la derecha, esquivando el ataque con facilidad.
Oberyn intentó alcanzarla con la lanza, pero ella simplemente inclinó el torso hacia adelante. Él la bajó, pero ella logró esquivar la punta moviendo el torso. Intentó golpearle las piernas, pero ella simplemente saltó por encima. Luego intentó varios golpes, pero ella se movía alrededor de la lanza para evitarlos. No golpeaba más que aire. Se sentía como un novato empuñando una lanza por primera vez. Para los pocos observadores, parecía que ella esquivaba los golpes con fluidez. ¿Ya te sientes cansada?, preguntó con una sonrisa, evitando así otro ataque. Tengo la resistencia suficiente para durar más que cualquiera en la cama, bromeó, retrocediendo de un salto y creando distancia entre ellos. Presume de tus otras habilidades cuando me hayas demostrado tus habilidades marciales, muchacho. Lo haré, en cuanto dejes de moverte, dijo con una sonrisa, intentando disimular su frustración. No había logrado asestarle ningún golpe. Le dolía el orgullo, pues era conocido como el lancero más rápido de todo Poniente. Pero sigo aquí, no me he movido de mi sitio, dijo con una sonrisa burlona, y Oberyn se dio cuenta de que tenía razón. Seguía en el mismo lugar donde había empezado. Pero entiendo tu punto. Aprovecha la oportunidad. Dejó de moverse, y Oberyn lo aprovechó. Le clavó la culata de la lanza en el torso y quedó aturdido. Había desplegado una fuerza más que suficiente para doblegar a cualquier persona normal. Tenía que admitir que había volcado toda su frustración en esa huelga. Pero todo fue en vano. Le temblaban las manos por la vibración. Era como si se hubiera estrellado contra una pared. Taisei permanecía inmóvil con una sonrisa burlona en el rostro, y Oberyn deseaba borrarla. De repente, su mano se posó sobre la lanza. Ahora me toca a mí. Espero que no seas un mal perdedor. Oberyn intentó retirar la lanza, pero no se movió. Intentó hacer fuerza para tirar, pero antes de que pudiera ejercer un verdadero esfuerzo, la mujer le golpeó el torso con la palma abierta. Oberyn salió disparado varios metros hacia atrás y chocó contra las paredes de un edificio cercano. Soltó un "on". ¿Estás bien, muchacho?, preguntó ella. Por mucho que Oberyn quisiera responder, sentía un dolor insoportable. Era como si se hubiera roto algo. Dejó escapar un gemido de dolor. Levántate, ¿quieres? Fue un golpecito leve, dijo ella, acercándose. Estaba haciendo girar su lanza con pereza, y él temió que la usara en su contra. Oberyn se tomó un momento para evaluar el daño antes de intentar ponerse de pie. Lo logró tras varios intentos, apoyándose en la pared. El dolor se redujo a un leve latido, pero no estaba seguro de si se encontraba bien o si era el efecto de la dudosa cantidad de alcohol que había consumido. Si era más tarde, sentiría los efectos al día siguiente. Creo que subestimas tu ligero golpe, mi señora. No creo que vaya a tener que luchar pronto, dijo con voz lastimera, apoyándose en la mano para sostenerse la espalda. Ella le devolvió la lanza, que él tomó como muleta. Hace mucho tiempo que no peleo con gente normal. Intenté contener mi fuerza, pero puede que haya usado más de la que pretendía. Aún así, todo se cura con una noche de descanso. Sería todo un espectáculo verte en plena forma, siempre y cuando yo no estuviera en el otro extremo. Lo dijo con cautela. Entonces te decepcionará saber que mañana te perderás un espectáculo, comentó con indiferencia. Creo que podré retrasar mi partida para ver tu pelea, dijo. Yo no, Jon Snow. Él va a luchar contra un oponente que dará a conocer su historia mucho más que su combate contra los hombres del hierro. Oberyn quedó perplejo ante su respuesta. Los 7 reinos están en paz ahora mismo. ¿Contra quién va a luchar? No creo que nadie en su sano juicio vaya a perturbar esa paz, y menos con la amenaza de Jon Snow. ¿Quién dijo que Jon Snow estaba en Poniente? Está en esos ahora mismo, en Braavos para ser exactos. Mañana lo conquistará. ¿Braavos?, preguntó sorprendido. La ambición de Snow era demasiado grande. Sí, se enfrentó al Señor del Mar, y creyeron que podían controlarlo. Les salió el tiro por la espalda. Jon Snow les lanzó un desafío. O lo derrotaban o se inclinaban ante él. Ella alzó la vista hacia la luna. Los banqueros habían movilizado un ejército considerable contra él, pero todo habrá sido en vano. Mañana, al atardecer, Braavos se rendirá ante Jon Snow, y el supuesto bastardo será coronado rey. Braavos, día del desafío.
Jon no pudo dormir la noche anterior. De hecho, llevaba 3 días sin dormir. Había sentido una gran inquietud desde su encuentro con el toro gigante. Le preguntó a Bellegre sobre el incidente, pero ella le informó que nadie había visto al toro gigante ni sus bramidos. Una tormenta inesperada había azotado el pueblo y destruido la mayor parte. Lo que no le dijo fue que algunos supervivientes habían visto a Jon y lo habían culpado de la tormenta. Siguiendo el consejo de Bellegre, Jon había dedicado la mayor parte de los días a profundizar en sus poderes para comprenderlos mejor. Ella argumentaba que siempre había algo que aprender, como lo demostraba el hecho de que invocara su armadura para luchar contra el dios en Boltonland. También había leído todos los textos religiosos disponibles para profundizar en su comprensión del guerrero. También buscó textos religiosos que hablaran del toro rojo que había aparecido. Encontró el libro fácilmente. Al parecer, existía una religión basada en un toro rojo. Incluso había un templo aquí en Braavos. Si bien se reveló la identidad del misterioso toro, aún no estaba claro por qué se había abstenido de atacarlo directamente ni por qué desapareció tan rápidamente después de manifestarse. Esto también plantea la pregunta de si el toro volverá a atacar. Los banqueros ya desconfiaban de él y su presencia continua en la ciudad les inquietaba. Cualquier esperanza que tuvieran de victoria se desvaneció con las contundentes palabras de Bellegre. Nadie se había atrevido a desafiarlos en los últimos tiempos. Hoy era el día en que el Banco de Hierro obtendría el valor esperado o se cumpliría la predicción de su perla negra. Teniendo en cuenta su historial, las probabilidades estaban a favor de Bellegre. Toda la ciudad se había congregado a las afueras de Braavos para presenciar el espectáculo. Un gran ejército se había reunido cerca de la ciudad. Se alzaban tiendas de campaña hasta donde alcanzaba la vista. Todo parecía una feria, de no ser por la tensión latente. Los guardianes de las llaves, los mercaderes influyentes y el señor del mar se encontraban reunidos en un pabellón, junto con los comandantes de las 2 compañías mercenarias y Calmoro. Los pasillos de la mansión de Perla Negra estaban extrañamente llenos de centinelas. Eso podría llevar a pensar que alguien no quería que nada saliera mal en el desafío de hoy. Bargoat, el líder de los valientes compañeros, había intentado sabotear al chico el día anterior, tal vez robarle la espada si tenía la oportunidad. Fue una buena idea, ya que incluso él había oído hablar del chico con la espada mística. No le habría prestado mucha atención. Las historias sobre el chico seguramente eran exageradas, como todas las demás. Además, estaba imponente y, por lo tanto, no era asunto suyo. Pero no rechazaría la oportunidad de hacerse con la espada mística de la que tanto había oído hablar. Nuestro Perla Negra le ha tomado cariño al chico y estaba decidido a evitar cualquier juego sucio, dijo uno de los banqueros. Es una cortesana, tanto poder no le conviene a esas manos, espetó Barba Sangrienta, el capitán de la compañía de gatos. Ah, pero lo olvidáis, mis queridos capitanes. Nuestra Perla Negra tiene muchos admiradores, la mayoría de los cuales dejarían a sus esposas para disfrutar de su compañía nocturna con una sonrisa en el rostro. Bésaro lo dijo con una sonrisa fingida. Eso es lo que pasa cuando dejas que una mujer tome el control. Una mujer no es más que un par de tetas con un agujero para meter tu polla, una cara bonita si te gusta. Fóllala hasta que se le afloje el coño y pasa a la siguiente. Solo tú, bravo sí, coronarías a una puta. Bargoat no se percató de las miradas fulminantes que le dirigían las guardianas de las llaves. El hombre era tan vil como estúpido. Calmoro dijo algo en Dothraki. Calmoro pregunta si el muchacho luchará a caballo como un verdadero guerrero o si se arrastrará por el suelo como un gusano, tradujo el ayudante proporcionado por Braavos. Jon Snow no ha demostrado ninguna inclinación por montar a caballo, respondió Anar tras un momento de reflexión. No harán falta mercenarios, pues solo Calmoro doblegará al muchacho. Su ayudante volvió a traducir las palabras del señor de los caballos. Ese muchacho masacró a 1000 hombres de hierro en una sola noche, con tan solo 8 años, cabe añadir. Entre ellos se encontraba el infame Euron Greyjoy. Una hazaña de la que nadie puede presumir. ¿Confías en que tú solo podrás acabar con él?, preguntó Bésaro. El muchacho ni siquiera monta a caballo. Calmoro tiene el calzar más grande de esos.
Si se enfrentara a un muchacho con todo su calzar, se reirían de él en Baesdotrak. Lo derrotará en un duelo individual y se convertirá en el Khal más grande del mundo. Su ayudante tradujo de nuevo. Barba Sangrienta resopló ante la declaración. Díganle a Khal Moro que si cree que él solo puede derrotar al muchacho que ha matado a 1000 guerreros, que lo intente. Creo que nuestro contrato garantiza que todas las partes recibirán el mismo pago, independientemente de quién derrote al muchacho. Mis guerreros estarán encantados de no participar en la pelea. Khal Moro dio un paso amenazador hacia él, pero el capitán fue rápido y apuntó una daga a la garganta de Khal. Solo los cobardes hablan de repartir el botín sin levantar arak. Escupió Khal Moro en bravoz y chapurreado. Estás confundido entre ser inteligente y ser un cobarde, dijo Barba Negra con una sonrisa burlona. El señor del mar se interpuso entre ellos antes de que la situación empeorara. Vuestro enemigo no está aquí, mis buenos hombres. Está al otro lado del campo. Haría bien en no subestimar al muchacho. Además de haber aniquilado a los hombres del hierro durante la ruptura del hierro, este muchacho ya había acabado con una gran casa en su tierra natal, la casa Bolton. Eran conocidos como los vasallos más numerosos de su padre por una buena razón. Khal Moro gruñó y retrocedió. Este Khal reclama la espada mística del muchacho. Será fundida para forjar el arak más poderoso del mundo conocido. Sigue soñando, señor de los caballos. Esa espada será el mayor tesoro de los valientes compañeros. Con su ayuda, nos convertiremos en la mejor compañía de mercenarios. Antes de que la situación se agravara, el señor del mar intervino de nuevo. La espada pertenecerá a quien logre arrebatársela al muchacho. Podéis hacer lo que queráis, pero el muchacho debe caer. Dicho esto, Ferrego dejó solos a los capitanes de las dos compañías mercenarias y al Khal, sabiendo perfectamente que estaban condenados, un mero sacrificio por el bien de Braavos. Jon estaba de pie en su propio pabellón, al otro lado del señor del mar. Bellegre estaba allí a su lado, aconsejándole. Ante ti tienes un ejército de salvajes esclavistas, y los demás son grupos de mercenarios, mi señor, dijo. Uno es la compañía de los valientes compañeros, y el otro es la compañía de los gatos. Ambos son infames incluso entre otros grupos de mercenarios. Le harías un favor al mundo si los capturaras. Estaba bebiendo vino. A diferencia de los banqueros, los mercaderes y el señor del mar, no le preocupaba en absoluto el resultado, pues era un hecho consumado. Había pasado la mayor parte de la semana conociendo al chico, y aunque era un ser poderoso comparable a los señores dragón en su apogeo, seguía siendo solo un chico. Se ponía nervioso con facilidad ante un poco de piel. Había perdido la cuenta de las veces que lo había molestado. Era una forma divertida de pasar el tiempo. Incluso había invocado su famosa espada para impresionarla. Le quedó claro que, si bien Jones no era inmune a las amenazas, podía ser dirigido con tacto. Había dedicado la mayor parte de la semana a intentar quedar bien, y estaba segura de que, en cierta medida, lo había logrado. ¿Quieren que luche con toda mi fuerza?, preguntó con tono pausado. Era la primera vez que iba a demostrar su poder en un escenario así, con gente observándolo. No cabía duda de tu victoria. Mejor diezmar al ejército que tienes delante que invitar a un desafío en el futuro, respondió ella. Jon asintió solemnemente. Eso estaba en consonancia con lo que Pyme le había enseñado. Tenía que doblegar su espíritu. No pensaba contenerse mucho. Había oído hablar de los Dothraki y de las dos compañías de mercenarios, y no los pintaban bien. Así que no iba a contenerse. Pero primero iba a jugar con ellos. Había estado confinado en la mansión casi toda la semana sin nadie con quien entrenar como es debido. Claro que había guardias, pero Bellegre le había pedido que no fuera demasiado brusco con ellos. Se cuestionó qué autoridad iba a usar, pero en el fondo ya sabía que recurriría a la del guerrero. Quería dar un buen espectáculo, pero no quería parecer sanguinario, y la autoridad del guerrero era mejor para la ocasión. Apuró su jugo de uva y esperó la señal para que comenzara el desafío. Al cabo de una hora, el ejército comenzó a reunirse frente a él, y supo que había llegado el momento. Asegúrate de que todos, excepto los que pretenden enfrentarme, se mantengan fuera del campo.
Bellegre asintió y lo vio marcharse con una sonrisa. Observó el cielo despejado. Era casi mediodía, el sol brillaba sobre sus cabezas y no se veía ni una sola nube. Era un buen día. Salió de su pabellón y comenzó a dirigirse hacia el centro del campo. Allí estaban 3 personas montadas a caballo. Sin duda, 2 eran capitanes del grupo de los mercenarios, y el último era un cal. Recorrió el último tramo con un gran salto. Cayó frente a sus oponentes, asustando a los caballos. Si bien los demás no mostraron mucha emoción ante su entrada, estaban inquietos. Uno de los capitanes era un hombre enorme con una barba tupida, bigotes de un rojo intenso y largas trenzas. Otro era alto y demacrado. Lucía una larga y tupida perilla negra que le colgaba de una barbilla puntiaguda. El cal era fácilmente reconocible. Torso desnudo y hombros anchos. Llevaba una larga trenza, prueba de su éxito. No eres muy atractivo, dijo el hombre con una perilla rala. Las apariencias engañan, respondió Jon. Estás lejos de casa, has metido la pata y tu padre no puede ayudarte. Bravos ha puesto una gran recompensa por tu cabeza. Pero estoy dispuesto a darte una oportunidad. Ríndete ahora y te concederé un puesto como mi segundo al mando. Tu historia es bien conocida, incluso en esos, de cómo derrotaste tú solo a 1000 hombres del hierro, tiñendo la nieve de rojo con su sangre. Únete a mí y alcanzarás cotas inimaginables. Ninguna ciudad te cerrará las puertas, vivirás como un rey, te alojarás en los mejores palacios y beberás el mejor vino. Ninguna mujer te rechazará. Jon miró al hombre de la perilla. Los 2 hombres también lo observaban. ¿Estás dispuesto a romper el contrato?, preguntó Jon con tono sereno. Eres un gran activo, muchacho, sería un tonto si no aprovechara la oportunidad. El hombre se rió. Entonces debo decepcionarte, pero estoy dispuesto a ofrecerte lo mismo, rendirte. Jon lo dijo con indiferencia. El hombre de cabello rojizo soltó una carcajada. Ante ti tienes un ejército de 15.000 hombres, entrenados para la guerra, a diferencia de esos hombres del hierro, y 15 veces más. Tienes que ofrecer más de lo que te ofrece el banco de hierro. No tengo monedas para pagar, pero estoy dispuesto a darles una oportunidad para salvar sus vidas, dijo Jon con tanta seguridad que sorprendió a sus oponentes. Solo un necio se tomaría la situación a la ligera. Era evidente que Jon Snow aún estaba eufórico por su victoria contra los hombres del hierro. Pase lo que pase, educarán al muchacho. A menos que puedas invocar a un drago, sus palabras fueron interrumpidas por Khal Moro. Este cal te hará arrodillarte, muchacho, antes de presentar tu cabeza a los banqueros de hierro. Cuando este cal te derrote, será reconocido como el más grande del mundo. Khal Moro profirió su amenaza antes de regresar a su calzar. Era evidente que las negociaciones habían terminado. Los demás capitanes se saludaron con un gesto de cabeza antes de partir. Buena suerte, muchacho. La necesitarás para sobrevivir, dijo el hombre de barba roja sin volverse. No tenía sentido planificar. Simplemente iban a abrumar al chico. Le lanzarían soldados hasta que se cansara. No iban a luchar contra él hasta entonces, salvó el cal. El chico era poderoso, pero sin duda tenía un límite. Una vez que lo alcanzara, sería vulnerable. Vargo se reunió con su segundo al mando y asintió. Este levantó las manos e hizo una señal a los arqueros. Arqueros. Disparen a discreción. La compañía de gatos seguía la misma estrategia. Khal Moro lo había previsto y había mantenido a sus jinetes a distancia. Quería ver cómo el muchacho se enfrentaba a ello. En cuestión de segundos, el cielo se oscureció con una lluvia de flechas. La gente observaba al muchacho, inmóvil en el campo. Muchos se preguntaban si había aceptado su destino. Pero de repente, el muchacho alzó las manos y algo brilló en ellas. Tras desvanecerse la luz, Jon Snow apareció en el campo con su legendaria espada. Todos quedaron maravillados al contemplar la hoja. Todos habían oído historias sobre la espada mística, su descripción era conocida por doquier, pero nada se comparaba con la original. Jon esperó a que las flechas se acercaran antes de blandir su espada en un arco diagonal. El vendaval desvió las flechas. Jon comenzó a correr hacia el ejército reunido. Al ver esto, Khal Moro espoleó a su caballo para enfrentarse a él de frente. Los demás capitanes comenzaron a ordenar a sus soldados que rodearan al muchacho.
Querían atacarlo desde todas las direcciones, buscando su punto débil. Cal Moro se encontró con Jon a medio camino y blandió su arak. Jon lo bloqueó con su espada y apartó al Cal. Moro había usado todas sus fuerzas para mantenerse sobre el caballo, y estuvo a punto de caer. Había previsto la fuerza de la patada, pero no su magnitud. Si caía, su calzar lo abandonaría. Le costaba admitir que los capitanes habían sido astutos al no enfrentarse al muchacho de frente. Tenía que actuar con inteligencia. Rápidamente ordenó a sus jinetes que lo ataran. Pero el muchacho era demasiado rápido y empezó a saltar de un caballo a otro, derribando a sus jinetes a patadas. La situación se volvió caótica, y los Dothraki comenzaron a caer de sus caballos. Moro se enfurecía cada vez más al ver la sonrisa en el rostro del niño. El niño solo estaba jugando con ellos, y eso lo enfurecía. Era evidente que el niño no estaba luchando con todas sus fuerzas, y eso le resultaba inaceptable. El muchacho saltó de nuevo para alejarse de ellos. Apuntó la espada hacia el cielo y pronunció unas palabras. Estas se perdieron en la cacofonía de la batalla. El muchacho blandió su espada, y sus oponentes ni siquiera tuvieron tiempo de prepararse antes de quedar cegados por un torrente de fuego que brotó de la hoja, incinerando a cualquiera que se encontrara en su trayectoria. Cuando recuperaron la vista, una escena devastadora los recibió. El silencio se apoderó del lugar mientras todos presenciaban la destrucción causada por el ataque. El paisaje había cambiado drásticamente. Una enorme trinchera se había abierto en la trayectoria directa del ataque de Jon Snow, con piedras al rojo vivo por el intenso calor. Era más ancha de lo que un caballo podría saltar y se extendía más allá de donde alcanzaba la vista. Nadie se atrevió a examinar su profundidad. Pero aquello no era nada comparado con el estado de los hombres atrapados en el ataque. Los hombres atrapados en la trayectoria directa del ataque fueron aniquilados, pero los peores fueron los que quedaron parcialmente atrapados o escaparon por poco. Aquellos que quedaron parcialmente atrapados hubieran estado mejor muertos. Sufrieron quemaduras tan graves que no había esperanza para ellos, les faltaban extremidades, e incluso con asistencia médica, no había forma de que sobrevivieran la siguiente hora. Aquellos que estaban cerca del ataque, pero escaparon por poco, también sufrieron quemaduras por el intenso calor. Su piel se derritió, y a muchos se les fusionaron las manos a sus araks. Cualquier metal que llevaran en el cuerpo se derritió y se les pegó. Cal Moro miraba a su calzar con desesperación. Su ejército estaba en desorden, los caballos corrían sin jinetes. Sus jinetes gemían, mirando al muchacho frente a ellos con miedo. Tenía uno de los calzar más grandes de esos. Más grande que el de su padre, de quien había heredado el calzar, y se esforzaba por hacerlo aún más grande. Él y su amigo Drogo se habían retado a ver quién reunía al calzar más grande. Ahora, casi la mitad había muerto, y muchos más sucumbían al momento. Le habían enseñado que sufriría la derrota en la batalla, pero eso no significaba que fuera a aceptarla. Incluso durante la batalla de Khor, donde el calzar de 20.000 hombres fue derrotado por 3.000 inmaculados, la derrota no fue tan humillante. Los inmaculados detuvieron su ataque, pero no sin sufrir bajas. Estaban en inferioridad numérica de 7-1, y si bien aquella derrota fue memorable, palideció en comparación con la que se estaba produciendo hoy. El muchacho estaba en clara desventaja numérica, superado en 15.000-1, pero no solo salió ileso, sino que ni siquiera se cansó. Incluso su ropa estaba impecable, mientras que su calzar quedó destrozado. No podía aceptarlo. No lo aceptaría. Pero la realidad era muy distinta. El campo de batalla resonaba con los lamentos de los soldados moribundos que clamaban por ayuda, y el público se percató de repente de la calamidad que representaba Jon Snow. Todos lo miraban horrorizados. Nadie había previsto semejante poder. Nadie creía que alguien pudiera poseer tal poder tras la caída de los señores dragón. Jon Snow permanecía impasible en el campo de batalla, como si las muertes a su alrededor no le afectaran. Ferrego, con gran esfuerzo, giró la cabeza para mirar a Bellegre, que se había unido a él en su pabellón. De hecho, todos los banqueros y comerciantes presentes la miraban. Mientras todos se horrorizaban ante la inesperada escena, Bellegre permanecía allí, como si lo esperara, y todos exigían respuestas. ¿Es esto de lo que nos advertías, Bellegre?
¿Es este el verdadero alcance del poder de Jon Snow?, preguntó Ferrego en un susurro horrorizado. Bellegre rió débilmente ante eso. Ni de cerca, mi señor. Esto es solo una muestra del poder de Jon Snow. Incluso ahora, no está luchando con toda su fuerza. ¿Podrían imaginar la verdadera destrucción que ese muchacho puede causar? ¿La calamidad que casi provocamos? Contemplen el campo de batalla, mis señores, esto no se acerca ni remotamente a la verdadera destrucción que Jon Snow puede causar. Todos miraron hacia el campo de batalla y vieron a la compañía de los gatos y a los valientes compañeros intentando flanquear al muchacho mientras este se concentraba en la horda Dothraki. Esperaban que el chico no pudiera usar el mismo ataque de nuevo, o al menos no por un tiempo. Pero Jon Snow era astuto, y antes de que pudieran acortar la distancia, Jon blandió su espada en su dirección y destrozó sus esperanzas. Encontraron el mismo final ardiente que los Dothraki. No, eran peores. De un solo golpe, Jon Snow había acabado con casi todos los soldados de la compañía de los gatos. Barbasangre había escapado del ataque solo gracias a sus años de experiencia y su aguda inteligencia. Se había arriesgado y había perdido la partida de la manera más humillante. La escena que tenían ante sí desmoralizaría incluso al comandante más curtido. Sus capitanes lo miraban, esperando la siguiente orden, pero él podía ver en sus ojos que no tenían voluntad de luchar contra el demonio. Casi suplicaban con la mirada que se retiraran. No había esperanza de victoria, y lo único que podía hacer era escapar de la masacre con los comandantes que quedarán con vida, para no unirse a su ejército en el infierno de fuego. Indicó a su ayudante que ordenara la retirada. No había nada que ganar ante una derrota segura. Tendrían que recuperar fuerzas, pero era mucho mejor que la muerte. La única razón por la que el ejército no se había desbandado ya era porque todos estaban paralizados por el terror. No tardarían en abandonar el campo de batalla, aunque él no los culparía. Pronto sonaron las trompetas de retirada, pero no provenían de la compañía de los gatos. Parecía que los valientes compañeros habían llegado a la misma conclusión. Los soldados no esperaron más órdenes antes de dar media vuelta, dejando atrás a sus camaradas heridos. Todo el campo de batalla estaba sumido en el caos, pero Jon Snow los observaba impasible. La batalla había terminado, y todos lo sabían. Incluso los más escépticos, que habían descartado la llamada ruptura del hierro como una simple historia exagerada, se vieron obligados a reconsiderar su postura. Mientras Jon seguía en el campo de batalla, todos esperaban con gran expectación para ver si tendría la misericordia de no perseguir a los soldados que huían. Parecía que Snow iba a dejar a los soldados, pero alguien captó su atención. «Nieve», gritó el Gal enfurecido. Cabalgaba hacia Jon con su araca en alto. Aunque era evidente que se trataba de una maniobra suicida, parecía no importarle. Al ver a su Gal cabalgar hacia el muchacho, los jinetes de sangre espolearon a sus caballos para unirse a él. Jon mostraba confusión, pero apretó el agarre de su espada y se preparó para enfrentarlos. Era un suicidio, pero Moro no iba a regresar a Vaes Dothrak. No iba a cortarse la trenza. De repente, el viento arreció y Jon levantó la cabeza de golpe. Nubes rojas y amenazantes cubrían el cielo que momentos antes estaba despejado. El sol se había ocultado como si ya se hubiera puesto. Jon miró a su alrededor buscando alguna explicación. Su espada vibraba en sus manos, y Jon supo que la tormenta era de origen divino. El viento arreció y la gente empezó a gritar. Las tiendas de campaña y los pabellones salían volando. Los objetos volaban a velocidades vertiginosas. La gente corría de un lado a otro, gritando a causa de la tormenta inesperada. La arena volaba en todas direcciones, por lo que la visibilidad era muy reducida. Reinaba el caos. La carga de Moro se detuvo cuando los caballos comenzaron a correr en dirección contraria. Jon tuvo una sensación de déjà vu. Algo en la tormenta le resultaba familiar, pero no podía entender qué era. Los cielos clamaron, y Jon vio un gran cuerpo oculto entre las nubes de tormenta. Bellegre observaba horrorizada en silencio. No lo había previsto. No, eso no era correcto. Todos sus sueños le decían que Braavos iba a ser destruido. Había deducido erróneamente que las creencias del antiguo Braavos morirían al final de la semana y que un nuevo Braavos resurgiría de sus cenizas.
jamás imaginó que Braavos sería destruido literalmente. Quería mostrarle a Braavos todo el poder de Jon Snow, y su deseo se iba a cumplir. Solo pudo observar cómo el titán se rebelaba. Braavos iba a presenciar la lucha entre un dios y un asesino de dioses. Continuará. Notas. Parece que siempre tengo que disculparme por llegar tarde. Esta vez voy a culpar a Netmarble por lanzar solo leveling. Arise. Gracias también a todos los que dejaron sus comentarios. Sus palabras son todo el ánimo que necesito. Espero que les haya gustado este capítulo. Háganme saber qué les pareció. Espero verlos pronto. Adiós.